Hola amigos y amigas. Amigos míos, hoy día como siempre lo hago y como ya me conocen, les traigo una nueva conspiración, una nueva revelación. Ya saben que mis revelaciones generalmente no son agradables. Y esta, por cierto, no es la excepción. Lo que les presentaré hoy día es muy ingrato. Y tengo que pedir perdón a los oyentes porque es una conspiración como las que son típicas en mí. Muy impactante, muy fuerte y chocante. Así que si hay niños o personas impresionables y si les interesa llegar a una vida normal, feliz y tranquila y sin temores, no sigan escuchando. Pero si quieren saber la verdad, si les interesa conocer la verdad, no importa qué tan dura sea, por favor sigan escuchando. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Por Dios que incomoda. Y esta verdad sí que les va a incomodar. Es una verdad muy, muy ingrata. Tiene que ver con un número, el número 8. Vamos a ver en esta conspiración cómo el número 8 está vinculado al demonismo, al satanismo, a Satanás, el diablo, Belcebú. Esto es algo que yo no había escuchado nunca. Es algo que me llegó como quien dice, de la noche a la mañana. Cuando a mí me pasan estas cosas, no puedo llegar a otra conclusión. Creo que Dios me está mostrando estas cosas y Dios quiere que las comparta para su gloria, para la de Él, la de nadie más en esta tierra. Bueno, esta conspiración habla del número 8 y cómo está vinculada con el satanismo, con el demonismo, con Satanás, el diablo. Y también veremos cómo está vinculada a todas las religiones, sin escapar ninguna de ellas, ni siquiera la religión judía, donde nació el cristianismo, y cómo está vinculada especialmente a una de las sectas religiosas más conocidas de la actualidad, los Testigos de Jehová. Por increíble que parezca, los Testigos de Jehová están vinculados de una forma pero que es... A mí me pone la carne de gallina, me deja frío la cantidad de coincidencias que hay con el número 8 y esa religión, los Testigos de Jehová, a la que yo algún día pertenecí, porque estuve dentro de ella por 23 años, pero por misericordia de Dios me abrió los ojos a la verdad que es Jesucristo, y pude darme cuenta de que la verdad es Jesús y no esa religión. Pero bueno, en los años que estuve dentro de ella recopilé mucha evidencia con respecto a este número y la he compilado y la presentaré este día. Como el número 8 está involucrado en una serie de coincidencias impresionantes, pero es que son demasiado impresionantes, son impactantes. Es que viéndolo, mejor dicho, escuchándolo, porque este es un audio, escuchando lo que yo les voy a decir, no lo van a creer, aún escuchándolo, no se lo van a querer creer. Les aconsejo que tomen un papel y un lápiz para anotar. Bueno, primero, antes de ver el vínculo del número 8 con los Testigos de Jehová, vamos a ver el vínculo del número 8 y Satanás el diablo. ¿Ok? Partamos. Para entender el vínculo del número 8 y Satanás, debemos entender primero lo que es la gematría. La gematría es la ciencia de las ciencias, una ciencia oculta. Yo quiero aclarar que yo no soy ocultista, soy un cristiano, un hombre enamorado de Dios, pero que debe estar consciente y al tanto de las artimañas del diablo.
para saber cómo actúa y estar prevenido. No soy experto en ciencias ocultas, pero algo sé. Y una de esas ciencias ocultas está muy oculta y se llama gematría. Y no está usada para la magia, es no una ciencia mágica, es una ciencia numerológica. La gematría es lo que se conoce como la numerología. Y es una ciencia oculta. No tiene nada que ver con la magia. Es una forma de medición. Una ciencia hecha para medir las cosas, para medir el tiempo, para medir todo tipo de cosas. Es un tema largo lo de la gematría, pero como lo he explicado, es la forma más sencilla de entenderla. La gematría es la ciencia que permite medir toda la creación, todo el cosmos, el tiempo, el espacio, las dimensiones, las cosas, los objetos, los eventos, el tiempo, todo se mide con la gematría, o mejor conocida como la numerología. Bien, numerológicamente o gemátricamente hablando, el número 8 gemátricamente se compone... Perdón, antes no, perdón, es que me estupo, esto es tan fuerte, tan impactante que estoy como tupido, así como... Perdón, les pido perdón a los oyentes. Les explico, la gematría, en cuanto a las letras y números, implica colocarle un valor numérico a cada letra, para medir, por ejemplo, la gramática, gramaticalmente, o sea, en palabras, la gematría sugiere que a cada letra se le coloque un número, un valor numérico. Todos sabemos que en griego el número 6 es la letra W. Hay muchas formas de gematría, ¿ok? No hay una sola, hay muchas. La gematría de la que le voy a hablar hoy día es la gematría latina, y esa es la que nos interesa, es la más antigua de todas. La gematría latina es el método latino de medir la forma de escribir, o sea, la lexicografía, la gemátrica. La gramática. La gematría mide numerológicamente la gramática latina. ¿Me explico? Este audio no es para niños. Les sugiero que averigüen el significado de los términos, porque si no los vamos a alargar mucho. Pero la gramática tiene que ver, es la ciencia castellana que explica cómo escribir y cómo hablar, cómo expresarse. Bueno, la gematría latina le da un valor numérico a la gramática latina, un valor numérico a cómo hablamos y escribimos y leemos. Bien, gemátricamente, cada letra del abecedario tiene un valor numérico. En este caso, nos concentraremos en la palabra 8. ¿Ok? Para que entendamos, la gematría latina le da un valor numérico a cada letra. El orden del abecedario, orden numérico: A1, B2, C3, D4, E5, etc. Así que si ordenamos bien, notamos que la letra H es el número 8. Pero en la gramática latina, la letra H es muda, así que no se considera. Consideraremos solamente la letra C, la O, solamente. 8 se escribe con la letra O, la C, la H y la O. Así que las únicas 3 letras que vamos a considerar las escribimos en un papelito. Usted puede escribir el abecedario y colocarle un numerito encima para que le dé el valor numérico: A1, B2, C3, etc. Y usted solito se va a dar cuenta que a la letra O le toca el número 16, que a la letra C le toca el número 3, y por lo tanto nos da
que nos da una cifra. Esto no se lo va a querer creer. El número 16 está dos veces porque el 8 tiene dos O. Así que nos da 32. 3 y 2 son 6. Y si le sumamos la letra C, 3, nos da 6, 6, 6. Haga el ejercicio. Escuche esta parte del audio varias veces. Y va a ver como el número 8 está marcado con el 666, de acuerdo a la geometría latina, que mide la gramática latina como la conocemos. Lo repito brevemente. 8 tiene un valor numérico de 16, 3 y 16, porque la letra H en la gramática latina no es muda, no se considera. Por lo tanto, 16, 16 y 3. Así que 16 y 16 son 32 y elevado a 3, 32, 32, 32 son 6, 6, 6. Así que el 8 oculta gemátricamente, porque es una ciencia oculta, el número 666. Claro, impecable, me parece que ha sido lo bastante claro. Así que el 8 por sí mismo, gemátricamente hablando, de acuerdo a la gramática latina, tiene un valor numérico de 666. El 8, gemátricamente hablando, para resumir, tiene el valor numérico de 666 de acuerdo a la gramática latina sumeria, que es la gramática más antigua, como les decía. La gemátrica más antigua conocida. Ahora bien, vamos a ver datos interesantes de este número 8. Por ejemplo, vamos a ver que por ejemplo, que aquí por ejemplo hablando de la lengua latina, en América Latina obviamente se le dice así porque se usa la lengua latina, el latín. El latín se dice que es una lengua muerta porque es uno de los lenguajes más antiguos conocidos. Así que en la lengua latina, o en el idioma latinoamericano, que es generalmente la lengua que está en Centroamérica, donde se encuentra Colombia, México, Puerto Rico, Cuba, pero sobre todo México. Pero también afecta a ciertas partes de Argentina, de Brasil, Perú, en fin, en esos lugares, de acuerdo a la lengua latina española, al diablo, a Satanás, se le conoce como chamuco. ¿Ok? Los mexicanos saben esto. Y de esto sabía Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo del Ocho. El creador del Chavo del Ocho sabía mucho de esto. Pero eso es una conspiración aparte. Por eso todos sus personajes empezaban con CH. Chavo, Chapulín, Chompiras, términos. Chample, Chespirito, se conocía a él. El Chavo era del número 8, tenía 8 años. El programa del Chavo del 8 se daba por el canal número 8 de México a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. En fin, pero es una compilación aparte, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que este hombre hizo un pacto con el diablo. Y por eso el éxito de su programa. El programa latino más popular de todos los tiempos. Está en el libro Récord Guinness como el programa latino más exitoso de la historia. El programa del Chavo del Ocho. Hay muchas evidencias con respecto a que este hombre hizo un pacto con el diablo. Por eso todos sus personajes eran con CH. Porque al diablo en México, en la lengua latina, se le conoce como chamuco. Y chamuco empieza con CH. ¿Ok? No estoy diciendo que todas las palabras que empiecen con CH estén vinculadas al diablo, porque entonces Chile también sería satánico. Pero bueno,
no tenemos que colocarnos paranoicos, pero tampoco tenemos que cegarnos a la realidad. Abrir nuestra mente a posibilidades, considerarlo todo. Una persona de mente abierta es un buen científico, aquel que considera todas las posibilidades y considera todos los factores a la hora de hacer un experimento y dar un resultado palpable, creíble. Bien, como les decía, en la lengua latina al demonio, a Satanás el diablo, se le conoce como chamuco. C-H-A-M-U-C-O. Chamuco. ¿Ok? La letra CH nos recuerda que gemátricamente, volvemos a la gematría, la letra C era el número 3 y la letra H el 8. 8, énfasis al número 8. La letra C y la H nos dan un énfasis al número 8. ¿Me explico? Así que toda palabra, o la mayoría de ellas que empieza con CH, nos dan énfasis al número 8. Bueno, en China, que también es con CH, a Satanás el diablo se lo considera como un dragón, al cual se le llama Shenlong. Y eso lo saben bien los fanáticos de Dragon Ball, que aunque han variado el nombre de Shenlong colocándole una C y una H, la verdad que el término es con C y H, Shenlong. Y ese Shenlong, aunque en China lo consideran Dios, de acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis 12, se identifica como Satanás el diablo al dragón. Así que en China, el dragón lo consideran como un dios, pero la Biblia lo identifica como Satanás el diablo. Aquí en Chile, a Satanás el diablo, aquí en Chile lindo, se le conoce al diablo como Mandinga. Mandinga tiene 8 letras. M-A-N-D-I-N-G-A. Mandinga, 8 letras. En la India, a Satanás el diablo se le conoce como Chiva, lo que nos recuerda el chivato, que es la bestia que utilizan los que adoran al diablo para representarlo, un chivo, un chivato. En la India a Satanás el diablo lo identifican como Chiva, C-H-I-V corta A, Chiva. Como conspiracionista, yo estoy ya a años luz de la gente que está empezando a creer. Yo estoy convencido de que las casualidades no existen. A esta altura del cuento yo estoy convencido de que las casualidades no existen. Y seguimos viendo. Por ejemplo, que en muchas partes del mundo se le dan nombres al diablo vinculados al 8 y a la CH. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra Belzebub, que es la que utilizan los adoradores del diablo, los que se dedican al satanismo, lo llaman Belzebub. Y Belzebub tiene 8 letras. B, E, L, C, E, B, U, B. Belzebub, 8 letras. Como podemos ver, el número 8 sí está vinculado claramente al diablo, sobre todo en la lengua latina, que es la lengua más antigua que existe. La lengua latina española es una variación del latín, el lenguaje más antiguo que ha usado la fe cristiana en el pasado. Así que todos estos nombres que estamos usando son antiquísimos. La realidad es que esta lengua latina tiene una raíz en Sumeria, la cultura más antigua, allá en Mesopotamia, Babilonia, Egipto, donde toda la ciencia y la cultura como la conocemos tiene su origen.
Bueno, ya dejemos al lado el número y el diablo, ¿ok? Vamos a sentarnos ahora en datos interesantes en la Biblia y el número 8, ¿ok? Por ejemplo, antes de seguir, se considera, por lo menos en esta parte del mundo, en el mundo latino, se considera que el ser humano a los 18 años está en la mayoría de edad. Eso es un secreto a voces. Aún en los videojuegos modernos de PlayStation todavía sale el término 18 años. Todavía. Así que 1 y 8. Se considera que un ser humano pasa a la madurez. Esa es la edad en la que se puede entrar a una secta satánica. A los 18 años. ¿Ok? Ahora bien, ahora nos centraremos, porque este es un ritual. Esto de la mayoría de edad es un ritual. Y si algo caracteriza la fe cristiana son los rituales. Uno de esos rituales tiene que ver con el bautismo y la circuncisión. Les voy a leer un texto bíblico que está en Colosenses 2, 6 al 12. Colosenses 2, 6 al 12. En Colosenses 2, 6 al 12 encontramos el vínculo entre el bautismo y la circuncisión. Y vamos a ver que los dos rituales están vinculados al número 8, por increíble que parezca. Colosenses 2, 6 al 12 dice: por lo tanto, como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en unión con Él, arraigados y siendo edificados en Él y siendo estabilizados en la fe, así como se les enseñó, rebosando de fe, en acción de gracias. Cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya, mediante la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres. Las tradiciones de los hombres, sobre todo de las religiones, consisten en bautismo, circuncisión, que aún se practican. Sigo leyendo. Según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. De modo que ustedes están poseídos de una plenitud por medio de Él, que es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Por su relación con Él, también fueron circuncidados, con una circuncisión hecha sin manos, mediante desnudarse del cuerpo de la carne, por la circuncisión que pertenece al Cristo. Porque ustedes fueron enterrados con Él en su bautismo, y por relación con Él también fueron levantados juntos mediante la fe de ustedes en la operación de Dios que lo levantó de entre los muertos. Entonces, como leemos aquí, hay un vínculo entre el bautismo y la circuncisión. Leemos el versículo 11 y 12. Por su relación con Él también fueron circuncidados. Versículo 12. Porque ustedes fueron enterrados en su bautismo. Circuncisión, bautismo, significan la misma cosa. Es una tradición. ¿Ok? Pero esta vez es una simbología que usa Pablo, en la que decimos que nos unimos a Cristo como que estuviéramos circuncidados o bautizados en Él. Eso en relación a que el hombre se mueve por tradiciones, como decía el versículo 8. Y eso es vano engaño, según el versículo 8. Y son tradiciones que de nada sirven, que no son según Cristo, como dice el versículo
8 al final. Pero nosotros tenemos una circuncisión y un bautismo simbólico. O sea, la circuncisión y el bautismo están vinculados, de acuerdo a Colosenses 2, 6 al 12, ¿ok? Ahora vamos a ver evidencia de cómo estos dos rituales están vinculados al número 8. En cuanto al bautismo, en cuanto a la circuncisión primero, se practica el 8º día de nacido. O sea, eso usted puede confirmarlo, está en la Biblia. En cuanto al bautismo, la mayoría de las iglesias bautiza a sus niños a los 8 años. De esto saben mucho los mormones. Está vinculado en su doctrina como algo legal, que los niños deben bautizarse, sí o sí, a los 8 años. Y la circuncisión, que todavía se practica, como decía, se practica al 8º día de nacido. Ambos rituales practicados al 8º día y a los 8 años. ¿Por qué hago este vínculo? Porque la Biblia es clara al respecto. Dice la Biblia con todas sus letras, y esos temas de otra conspiración que yo puedo considerar con ustedes. Toda religión está controlada por Satanás, el diablo. Toda religión. De acuerdo a la Biblia, el cristiano no es religioso, es hombre de Dios, procede de Dios. Juan 8:47. No procede de iglesias. Pero eso es tema de otra conspiración. Las religiones, y lo estoy diciendo con todas sus letras, son un mecanismo, un accesorio de Satanás, el diablo. Y están marcadas, como estamos viendo aquí, por rituales, como la circuncisión y el bautismo. El bautismo es un ritual que practica toda religión cristiana a los 8 años en el caso de los niños, como año tope. Es como decirlo, que un niño desde los 8 años para arriba se puede bautizar. Es una especie de tradición, una regla de toda religión, que los niños a partir de los 8 años se bautizan. Y los niños en ciertas fes todavía judaicas cristianas todavía circuncidan a sus bebés al 8º día de nacido. Esto es para que vean, es una prueba clara de que Satanás todavía controla las religiones. ¿Ok? Porque todos estos rituales, Jesús fue claro al respecto. Eran tradiciones que de nada valen, no tienen que ver con Cristo. Lo acabamos de ver en Colosenses. Hay más textos, pero eso es tema de otra conspiración que más adelante les voy a dar a conocer y que les invito a considerar, que las religiones están controladas por Satanás. Pero bueno, el hecho es que hay una relación entre el bautismo y la circuncisión y el número 8, y lo acabamos de ver. De esto saben los mormones y los testigos también, aunque no lo niegan. Aunque lo niegan. Ahí en el anuario que ellos tienen del año 91, página 244, se muestra la experiencia de un niño de 9 años que murió como mártir por no ponerse sangre. O sea, si se le permite a un niño morir como mártir a los 9 años, es porque se lo considera lo bastante maduro para tomar esa decisión. Así que no les extrañe que sí bauticen a los 8 años, porque si les permiten que mueran como mártires a los 9, o sea, en la tarea del 15 de marzo del 95, página 30, se ve la experiencia de una niña de 5 años que se la nombra publicadora no bautizada. O sea, si dejan salir niños, o en este caso una niña de 5 años, a predicar a la calle como ministra o sierva de Dios,
estamos mal, porque Jesús no permite que sus siervos sean menores de edad. Les voy a mostrar unos textos bíblicos que lo prueban claramente. Los estoy buscando un momentito, que esto es un poquito aquí. Ya. Si quieren los anotan, o si quieren me escuchan. ¿Ok? Como ustedes deseen. Esto está un poquito como salió del contexto, pero es importante que este punto quede claro, ¿eh? Para que se sepa que estos rituales de bautismo y circuncisión no tienen nada que ver con la fe cristiana. Por eso que me voy a centrar en este punto. Génesis 41-46. Génesis 41-46 dice: José de Egipto, tenía 30 años de edad cuando estuvo de pie delante de Faraón, el rey de Egipto. O sea, para presentarse a una autoridad, para servir a esa autoridad, había que tener 30 años de edad, en el tiempo de José de Egipto, antes de Moisés. Lucas 3:23. Lo menciono porque hay un vínculo entre José de Egipto y Jesús de Nazaret. Lucas 3:23 dice: además Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de 30 años, siendo hijo, etcétera, etcétera. Jesús tenía 30 años, igualito que José, cuando se presentó a su Padre Celestial a comenzar su ministerio. Esto es porque tanto José como Jesús se guiaban por la tradición judaica. ¿Ok? Siempre el hombre se movió por tradiciones. Lucas 14:26. Aquí vamos a ver cómo Jesús mismo nunca mandaba a niños a predicar. Lucas 14. Lucas 14:26 al 28 dice: si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre y esposas e hijos. Para ir a Cristo tienes que ser un hombre maduro, casado y con hijos. Jesús no se ha llamado a niños, ¿ok? Y hermanos y hermanas, sí, hasta su propia alma no puede ser mi discípulo. El que no lleva su madero de tormento y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcular los gastos a ver si tiene lo suficiente para completarla? O sea, Jesús llamaba a adultos a servirle, no a niños. Verso 33. Por consiguiente, puedes estar seguro, ninguno de ustedes que no se despida de todos sus bienes puede ser mi discípulo. O sea, Jesús llamaba a ser discípulos suyos a gente que tenía bienes. ¿Podemos creer que una niña de 5 años o un niño de 9 años pueda tener bienes, propiedades, hijos? Piénselo muy bien. Bien, versículo 33. Versículo 33 decía: por consiguiente puedes estar seguro, ninguno de ustedes que no se despida de todos sus bienes puede ser mi discípulo. O sea, Jesús llamaba a gente madura, capacitada. No llamaba a niños a ser siervos suyos. Pero las religiones, tal como vimos la evidencia, en el anuario del 91, página 244, la atalaya del 15 de marzo del 95, página 30, los testigos de Jehová adoptan niños, llevan a niños a predicar, una niña de 5 años, y permiten que un niño de 9 años muera como mártir. Eso no es algo que Cristo habría hecho, que habría permitido.
jamás. Pero la religión sí lo permite, porque se lleva por tradiciones. Y la tradición dice que los niños se bautizan a los 8 años y que se circuncidan al 8º día. También el bautismo de infantes que practican los católicos, y la primera comunión, y la confirmación, todas esas son tradiciones del hombre, no son bíblicas esas enseñanzas. Jesús dijo que los fariseos habían sentado en la cátedra de Moisés. Voy a buscar ese texto y lo voy a buscarlo ahora mismo, para que no quede el título, porque esto es importante que quede claro. Quiero que esto quede muy claro. Mateo 23, 2. Dice Jesús a las muchedumbres y a sus discípulos, Jesús les dice: los escribas, que son la gente que sabe, los estudiosos, y los fariseos, que era la gente religiosa de su tiempo, se han sentado en la cátedra de Moisés. Sí. ¿Y cómo lo hicieron? Jesús fue claro al respecto. Otro texto que les voy a mostrar ahora mismo. Estos textos no los tenía buscados, pero el Espíritu me dice que se los muestre. Perdón, me equivoqué palabra. Aquí está. Está en Mateo 15, verso 9. Dice Jesús a la gente religiosa, en general le dice esto Jesús: en vano siguen adorándome, dice, porque enseñan mandatos de hombres, en este caso doctrinas, tradiciones, rituales, como doctrinas. O sea, estas son cosas vanas, dice Jesús. En vano siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas. Y los mandatos de los hombres tienen que ver con estas tradiciones, en este caso con el bautismo y la circuncisión. O sea, quiero que quede claro que estas tradiciones no son bíblicas ni son algo de Cristo. Son herramientas del diablo para marcarnos como becerros, con su número, que es un número vinculado a él, el número 8, ¿ok? Yo esto es lo que quería que quedara muy claro. En el caso de la circuncisión es al 8º día, y en el caso del bautismo a los 8 años. Ahora sí seguimos para adelante. Vamos a leer un texto que es Salmo 90:10. Salmo 90:10 dice: en sí mismos los días de nuestros años son 70 años. Los días de nuestros años son 70 años. Y si debido a poderío especial, son 80 años. Es un dato interesante que la Biblia marque la edad del hombre como tope, 80 años. 8. Tal como lo dije al principio de la conspiración, vamos a ver vínculos del número 8 con asuntos bíblicos. Pero Jesús dijo claramente que los judíos se habían sentado en la cátedra de Moisés porque enseñaban mandatos de hombres como doctrina, y que esas eran cosas vanas. ¿Será una de estas cosas
un invento humano más? Yo pienso que sí. Por eso hay seres humanos que hasta pasan los 100 años. Alguien puso en la Biblia, ahí en el Salmo 90:10, que la edad del hombre era hasta los 80 años. Pero lo cierto es que hay muchos seres humanos que vivieron mucho más en el pasado, como Matusalén, que vivió como 900 y tantos años. El hombre que más vivió fue Matusalén. Así que eso de los 80 años, hoy día mismo hay gente que vive más. En la misma casa mía tengo una abuelita de 93 años y está lúcida de su mente y de su cuerpo. Así que esto de los 80 años, pregunta, ¿quién lo puso? Dios lo sabrá. Pero no es una verdad, no es algo establecido. Es un hecho que el ser humano vive más de 80 años. Pero alguien quiso vincular la vida del hombre con el número 80. Bien. Un dato interesante que nos llama poderosamente la atención es que al arca de Noé subieron 8 personas. Y que Jesús dice que el fin del mundo, como lo conocemos, será igual que en el tiempo de Noé, así como en los días de Noé. En los días de Noé, solo 8 personas sobrevivieron al tan famoso diluvio universal. 8 personas. ¿Símbolo de salvación? No lo sabemos. ¿Por eso bautizan a los 8 años y circuncidan a los 8 días? No lo sabemos. Más adelante vamos a ver que este número tiene que ver con los testigos de Jehová, de una forma brutal. Pero sigamos. En Levítico capítulo 23, versículo 33 al 36, se habla de la fiesta de las cabañas que duraba 8 días. Lo vamos a leer. Levítico 23, 33. Levítico 23, 33 al 36 dice, Levítico 23, 33 al 36 dice, en un sábado, 33, y Jehová continuó hablando a Moisés y dijo, habla a los hijos de Israel, y di, el día 15 de este mes, séptimo, es la fiesta de las cabañas, por espacio de 7 días. En el primer día hay convocación santa, no podrán hacer trabajo laborioso de ninguna clase. 7 días deben presentar una ofrenda hecha por fuego a Jehová, y en el día octavo debe ocurrir para ustedes una convocación santa, y tiene que presentar una ofrenda hecha por fuego a Jehová Dios. Es una asamblea solemne. No podrán hacer trabajo laborioso de ninguna clase en el octavo día. La fiesta de las cabañas constaba de 8 días y el octavo día era un día santo. Sabemos que Jesús terminó con la ley mosaica y con todas estas tradiciones, porque según él eran mandatos de hombres, que eran cosas vanas, que no eran para la edificación del espíritu y el corazón humano. Era solamente una fiesta que no tenía ningún valor, no aportaba nada para nuestra edificación. En este caso, para la edificación de los siervos de Dios. Pero una fiesta marcada con el número 8, fiesta de las cabañas, y vinculada al número 8, ¿ok? Es interesante el hecho de que vamos a salir ya del tema bíblico, vamos a ver que el número 8 está vinculado a otros temas, igual que la numerología. Como decía al principio, la numerología o gematría lo mide todo, ¿ok? Vamos a ver datos con respecto al 8 que ya no tienen que ver con asuntos bíblicos, sino con asuntos de orden geográfico. Por ejemplo, en el caso de los continentes, se sabe que son 7 mares. Y el mar, ¿verdad que son 7 mares?
Y también se conoce que hay, se dice eso porque existen 7 continentes conocidos. Pero esos 7 mares por 7 continentes. Pero todos hemos escuchado hablar de la Atlántida. Sería un 8º continente. Esa Atlántida, según mis estudios, que son muy peliagudos como me han escuchado en esta conspiración, vendría siendo nada más ni nada menos que esa tierra de la que habla la Biblia, el Edén. Una tierra que quedaba hacia el este. Hay muchas tradiciones, sobre todo norteamericanas, que indican que hacia el este queda una tierra muy avanzada. Y hacia el este de Estados Unidos queda la Atlántida. Es un tema peliagudo, pero es que es interesante de que si realmente existió un continente que se llamaba Atlántida, vendría a ser el continente número 8. Y ese continente, que es la Atlántida, está llena de misterios, muchos y muy variados. No quería dejar pasar ese dato, un dato que a lo mejor no tiene nada que ver, no tiene trascendencia, pero ¡ay! Se me metió como una piedra en el zapato, como una mugre en el ojo. Me llamó poderosamente la atención. Bueno, en el tema de la astronomía, la Tierra es el 7º planeta del sistema solar, contado desde Plutón hacia afuera. Perdón, hacia adentro, hacia el Sol. Y desde el Sol hacia afuera el 3º. En estas fechas, y desde siempre en la cultura sumeria, que es donde nació la gematría, existe la leyenda de un 8º planeta, conocido como planeta X, planeta Nibiru o Hercóbulus, y sería un 8º planeta. Si este planeta, que ya está confirmado que sí es real, que sí existe, y que tiene una órbita diferente al del resto de los planetas del sistema solar, significa que si este planeta realmente es real y existe, y ya está confirmado que sí, el planeta Tierra vendría siendo ya no el 7º planeta de Plutón hacia el Sol, sino el 8º. Porque en vez de 9 planetas, habrían 10. Y por lo tanto, el planeta Tierra sería el número 8 desde la vista de los dioses, porque los que miran desde el Sol o hacia el Sol, desde afuera del sistema solar, ven a la Tierra como si fuera el planeta número 8. Porque el planeta número 10, que es Nibiru, el Hercóbulus X, estaba oculto. Ahora se descubrió. Por tanto, si ese planeta se le incluye en el sistema solar, la Tierra ya no es el 7º, ya no es el planeta 7º del Plutón hacia el Sol, sino que es el 8º. ¿Ok? No estoy diciendo que esto sea todo a la fuerza así. Tal vez son puras casualidades, pero por Dios, qué grandes son, ¿eh? En la Biblia, volvamos a la Biblia, se nos habla de la semana bíblica. La semana bíblica, de acuerdo a la cronología bíblica, sugiere que han pasado 6.000 años desde la creación del hombre hasta la fecha. Según los testigos de Jehová, hasta 1975 se cumplieron los 6.000 años. Es un cálculo. Hay otros cálculos, pero más o menos esa es la fecha. Bueno, el punto es que la semana bíblica es como una semana como la que conocemos nosotros, de 7 días, de lunes a domingo. Y que esta semana bíblica tiene un vínculo directo con la fiesta de las cabañas, de la que ya hablamos, en la que en el 8º día venía una fiesta santa a Jehová. Bueno, ya han pasado 6.000 años desde el punto de vista cronológico de la Biblia. Viene el reinado milenario de Cristo, en el que Cristo va a reinar 1.000 años con los santos, como dice el libro de Apocalipsis. Y después de esos 1.000 años,
ya habrá pasado la semana bíblica y llegaremos al año 8000, que es el año en que empieza por fin la vida sin fin, al fin. Para esa fecha ya Satanás habrá sido destruido por Jesús, junto con todos los que lo apoyaron, demonios o personas. Habrá pasado la prueba final. El año 8000 es una convocación santa. Será el tiempo en que seremos hijos de Dios de una vez por todas. Sí, el año 8000, que es el año después del reinado milenarios de 1000 años de Cristo, es el año en que empieza la vida eterna por fin, sin obstáculos en el futuro. ¿Me explico? Año 8000, convocación santa, como la fiesta de las cabañas. ¿Será acaso un patrón profético de lo que ocurrirá? Solo Dios lo sabe. Bien, hemos visto muchos datos con respecto al número 8, pero ahora vamos a ver la parte que le va a doler a los testigos de Jehová y a los que simpatizan con ellos. No, yo no tengo nada en contra de los testigos de Jehová. Todo esto yo lo hago para defender a mi Dios y para desenmascarar a cierto personaje que lo pintan con cachos y colas y que como hemos visto ahora está vinculado con el número 8. El año teocrático de los testigos de Jehová termina en el 7º mes, o sea en octubre, y comienza en el 8º mes. Perdón, termina en octubre. Termina en octubre. Octubre nos recuerda el número 8. Octubre viene de 8, octavo. ¿Okay? Así que el mes de octubre está vinculado al 8. Y es el año en que los testigos de Jehová terminan su año teocrático o de servicio. Vamos a ver si usted puede conseguirla, y es muy fácil conseguirla. Consiga una Biblia de los testigos de Jehová. ¿Okay? Esto tiene que... Ahora va a necesitar el lápiz y el papel. Si quiere confirmar lo que le voy a decir para que vea que no estoy inventando cosas. Primero que nada, el título de la Biblia de los testigos de Jehová se compone de 8 cosas. Paso a explicarlas. Tome su Biblia, mire la portada y fíjese en el título. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y cuente las palabras y los artículos. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 8 palabras y artículos en las que la Biblia de los testigos de Jehová queda marcada por el número 8. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 8. El título que ellos tienen en cada uno de sus salones también se compone de 8 cosas. Salón del reino de los testigos de Jehová. 8. Salón del reino de los testigos de Jehová. 8. Las reuniones de los testigos de Jehová a nivel mundial, sobre todo en el invierno, empiezan a las 8 de la tarde, 8 p.m. La hora a la que salen a predicar en las mañanas es a las 8 de la mañana más o menos. Sobre todo los que sirven de tiempo completo, los que predican de manera informal y los que hacen predicación del día completo en el campo. El título de los testigos de Jehová, como comenzaron, era los estudiantes de la Biblia, testigos de Jehová. Cuente
los estudiantes de la Biblia Testigos de Jehová, 8. La revista Despertar, que es la compañera de la revista Atalaya, siempre aparecía los días octavo, 8 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo, 8 de abril. Pueden confirmarlo los testigos más antiguos. Ahí en la CD-ROOM que tienen, en el CD-ROOM que tienen de la Watchtower del año 2003, pueden confirmarlo. Que la revista siempre salió el día 8 de cada mes. Y que estaba compuesta de 32 páginas. ¿Ok? 3 y 2 son 6. Bueno, la revista Despertar actual está compuesta de 8 hojas y un total de 16 páginas. Junta con la tarea Despertar hacen 32 páginas, que era la revista antigua. Bueno, la revista Despertar, que antes salía al 8, ahora tiene 8 hojas. Sigue con la misma marca. Para los que piensan que la cosa ya no es igual, sigue siendo igual. Porque la revista Despertar, que antes salía los días 8 de cada mes, ahora sale con 8 hojas. ¿Ok? Hasta el año 1991, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová se componía de 8 miembros. Ni uno más, ni uno menos. El número 32 es múltiplo de 8. ¿Okay? Eso está comprobado. Las revistas y los folletos de las revistas antiguas, cuando aparecieron en el día 8 de cada mes, tenían 32 páginas. 3 y 2 son 6. Número de hombre y de la bestia salvaje, según Revelación 13, último versículo. La palabra testigos tiene 8 letras, y el apellido de Jehová también tiene 8 letras. La palabra betelita está compuesta de 8 letras. Tome la Biblia ahora de los Testigos de Jehová y habla en el libro de Juan capítulo 8, y verá que tienen un conflicto en ese capítulo, porque los versículos 1 al 11 están inexplicablemente eliminados. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y hágalo ahora, porque ahora, ya luego en la lengua latina, va a aparecer su nueva Biblia. Ya esto no va a salir al pie de la página, pero aún en la revista, en la Biblia antigüita, editada en el año 60, aparecen los versículos 1 al 11. Pero la nueva Biblia va a venir sin esos versículos. O sea, ¿es una casualidad acaso que los Testigos de Jehová tengan una casualidad, un conflicto de traducción justo en el capítulo 8 de Juan? O sea, suman y siguen las casualidades, tal como yo decía al principio de esta compilación. El número 8 casualmente estaba vinculado a los Testigos de Jehová por todas partes. Bautizan a los 8 años, todos sus títulos de sus libros, de sus revistas, de sus reuniones, están vinculadas al número 8. Y ya vimos que el número 8 está vinculado a Satanás, el diablo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo estoy diciendo claramente con todas sus letras. La palabra betelita, como decía, también tiene 8 letras. Les sugiero ponerse en contacto conmigo. Yo les voy a hacer llegar un estudio que se llama Betel y su repugnante significado. Entonces va a entender usted que los Testigos de Jehová sí son una herramienta de Satanás, el diablo. Después de ver ese estudio no lo va a poder seguir negando. Pero ya con lo que les he mostrado hoy,
y la cantidad de casualidades vinculadas al número 8 no pueden dejar lugar a dudas, sobre todo considerando lo que ya les dije del número 8 y el vínculo que tiene con Satanás el diablo. Debería quedarles claro que el número 8 está vinculado a Satanás y también a los testigos de Jehová de una forma brutal. Esto es una cosa impresionante. Yo cuando descubrí estas cosas me quedé realmente frío. De una pieza. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre cristiano, ante todo cristiano, pero no religioso. Pero eso es tema de otra compilación. Ay, pónganse en contacto conmigo, tengo tanto, pero tanto que decir. A favor de Dios, en el cielo, no de religiones aquí en la tierra. Jesús lo dijo, se sentaron en la cátedra de Moisés. Les voy a citar un texto más. Está en Juan 10. Juan 10, versículo 8 dice, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 8. Verso 8, no lo estoy citando por casualidad. Dice, Juan 10, 8. Todos los que han venido en lugar de mí son ladrones y saqueadores, pero las ovejas no les han escuchado. Estamos viendo el vínculo del número 8 de forma brutal en la Biblia, pero ahora yo lo estoy utilizando para mostrar a ustedes de que el número 8 está vinculado a toda la gente de fe, porque Jesús dice en Juan 10, 8, que todos los que vienen en su lugar diciendo que lo representan son ladrones, y que esté en el versículo 8 de Juan 10, el número 10 en la Biblia significa totalidad, lo completo, y el número 8 ya vimos que está vinculado a Satanás el diablo, y también a los testigos de Jehová y a toda religión. Recuerden que los rituales del bautismo y de la circuncisión afectan a todas las religiones, no solo a los testigos de Jehová. Es tal como Jesús dice aquí, todos los que vienen en su lugar son ladrones y saqueadores. Yo les exhorto en este día, amigo oyente, amiga oyente, amados, amigos míos, hemos visto que el número 8 está vinculado al diablo. Lo hemos visto de una forma brutal. Querer tapar esta evidencia es como querer colocar un dedo en el sol y taparlo con un dedo. Yo les exhorto, amigos, que por favor no sean parte del mundo como Jesús dice en la oración de la Santa Cena, que hagamos tesoro en el cielo como nos enseñó la Santa Cena, y que no nos dejemos marcar por Satanás el diablo y sus religiones, por todos los que dicen representar a Jesús y no lo hacen, porque no hay salvación en ningún otro, solo en Jesús. Para eso fue enviado Jesús al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos perdamos en este mundo que está marcado con el número 8, con sus religiones marcadas con el número 8, vinculado a Satanás el diablo. La conspiración del número 8 está completa. Las pruebas están puestas en la mesa. Ahora usted decide. ¿Qué hace con la información que ahora tiene en sus manos? ¿Ignorarla? ¿Tomarla en cuenta? La vida suya y la de su familia está en juego. Si no significa nada, bueno, siga su vida, siga comiendo, bebiendo. Total, mañana ha de morir. Pero en cuanto a mi persona, yo no puedo ignorar las pruebas, son demasiado brutales, demasiado impactantes. El número 8 está vinculado a Satanás, vinculado a las religiones, especialmente a los testigos de Jehová. Desliguémonos de este símbolo gemátrico, numerológico, satánico, vinculado a las religiones. Unámonos a Cristo, como Jesús nos dice: todo aquel que confiese unión conmigo delante de los hombres, yo confesaré unión con él delante de mi Padre que está en los cielos. Hagamos tesoro en el cielo como Él nos dice, y desvinculémonos de este mundo marcado con el número 8, ligado a Satanás el diablo.
Que la conspiración del número 8 que han escuchado el día de hoy marque un antes y un después, una diferencia y una voz de alarma a todo el mundo, para que salgamos de este sistema que está controlado por Satanás el diablo y señalado por este número, el número 8. Esta fue la conspiración del número 8.